Nadie en la sala se atrevió a corregir al CEO, pero mientras él dudaba de su criterio, ella ya había previsto la catástrofe. Lo que ocurrió 3 horas después paralizó a toda la empresa. Te lo digo como amiga, Laura. Estás demasiado involucrada. Esto no es personal, son solo cifras. La voz de Patricia, la directora de HR, flotaba entre el zumbido de la impresora y los tics metálicos del aire acondicionado. Laura apenas parpadeó. Miró su Excel con fórmulas anidadas como enredaderas venenosas. Las cifras no cuadraban. Otra vez. Estaba en la sala de reuniones 7B, de esas que tienen la luz demasiado blanca y las paredes insonorizadas, como si quisieran borrar cualquier emoción que pudiera estorbar en los negocios. En Zoom, 4 ventanas abiertas. El CFO con su eterna cara de póker, 2 abogados externos con sus camisas perfectamente almidonadas y, por supuesto, el CEO. Laura ajustó el micrófono. Su voz tembló un segundo, pero se afirmó como quien aprende a nadar sola. Los contratos no fueron firmados con los protocolos actualizados. Hay metadatos que faltan. Y los respaldos no están en el NAS certificado. Están en carpetas locales. Si alguien lanza un ransomware... Hubo un silencio incómodo. El CEO, que llevaba la camisa desabrochada, un botón más de lo necesario, se echó hacia atrás. Laura, no dramatices. Eres buena con los números, pero a veces te dejas llevar. No todo es tan grave. Un clic. El sonido seco del bolígrafo que él giraba en la mano. Ella sintió el calor subirle por el cuello. No era la primera vez que intentaban pintarla como exagerada, pero esto iba más allá. 2 semanas antes, Laura había notado la primera irregularidad. Revisando un contrato de proveedores en el correo de archivo, vio que alguien había sustituido la versión firmada por un PDF sin metadatos de autenticidad. Un detalle mínimo, imperceptible para cualquiera sin su obsesión casi patológica por las firmas digitales. Y ese fue el primer microhilo del que tiró. Cada archivo revisado la llevaba a otro más sospechoso. Cuando llegó al tercer proveedor con datos fantasma, supo que no era un error aislado. Fue entonces cuando hizo algo que no estaba en el protocolo. Creó una copia de respaldo, cifrada, y la subió al NAS certificado bajo una carpeta con nombre disfrazado. No por paranoia, por instinto, por supervivencia. En la oficina, algunos la llamaban la policía del Excel. Se reían cuando entraba a las reuniones con su libreta y un bolígrafo de tinta roja. Decían que todo lo complicaba, que con ella firmar un contrato era como pasar aduanas en Tel Aviv. Pero nadie sabía que Laura, en sus ratos libres, devoraba foros de ciberseguridad, asistía a webinars de criptografía aplicada y tenía alertas en tiempo real para detectar cambios en rutas de almacenamiento en la nube de la empresa. Lo hacía en silencio, no por gloria, por necesidad. Aquel día, después de que el CEO la desestimó frente a todos, recibió un correo en copia oculta del CISO. Solo decía: «Buen ojo, revisa los logs de ayer a las 3:14 am». Adjunto venía un .log cifrado. Solo alguien como Laura sabría cómo abrirlo. Ella cerró los ojos por un segundo. Afuera, la tarde caía con ese gris corporativo que no distingue estaciones. Sabía que estaba cerca de algo grande, pero también sabía que, en su entorno, las mujeres que sabían demasiado terminaban fuera. Y, sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Había algo en juego que iba más allá de su contrato, más allá del cargo. Y cuando uno siente eso en las entrañas, ya no hay vuelta atrás. Pronto, alguien cometerá un error tan grave que solo una persona podrá salvarlos. Y no será quien crees. El archivo .log cifrado no era fácil de leer. Laura tuvo que conectar su portátil al NAS interno a través de una VPN
que solo usaban los técnicos del equipo de ciberseguridad. El corazón le latía como si corriera sin moverse. Cada ventana abierta en su escritorio parecía una puerta a una sala de interrogatorios. Abrió el archivo en modo seguro. Las líneas eran frías, neutras, impersonales, pero gritaban irregularidad. A las 03:14:26 am, un acceso no autorizado al directorio compartido, contratos final. IP local 108245.192, usuario C. Montenegro admin. Pero Carlos Montenegro, el jefe del área legal, estaba de vacaciones en Cádiz esa semana. Un sobresalto. El sonido de pasos. Laura minimizó todo con un gesto de manos que ya era reflejo. Era Patricia, la directora de HR, con su perfume demasiado fuerte y su sonrisa que jamás tocaba los ojos. ¿Tienes un minuto? Claro. Quiero hablarte sobre tu actitud en la reunión de esta mañana. Has puesto muy tenso al equipo. Yo solo señalé... Sí, pero a veces hay que saber cuándo callar. ¿Sabes lo que quiero decir? Laura no respondió. No confiaba en su voz en ese momento. En la pantalla, escondido bajo una ventana de correo, el log seguía mostrando líneas rojas. Alguien dentro del sistema había manipulado documentos firmados. Las rutas apuntaban a una carpeta donde debían estar las versiones firmadas digitalmente de 3 contratos con proveedores clave. Ahora, esos archivos tenían sellos distintos, fechas alteradas y metadatos falsos. Lo que era peor, los archivos originales ya no existían, pero Laura sí los tenía, en su copia secreta, en el NAS certificado, con doble cifrado, con control de acceso restringido solo a ella. Una medida que la propia empresa consideraba innecesaria. Esa tarde, el CISO, ese hombre silencioso que muchos confundían con parte del mobiliario, le escribió por Teams: «Necesito verte. Ahora. Solo tú». La reunión fue en una sala sin nombre, en el piso de IT, donde la señal de celular era débil y la cafetera tenía más polvo que café. Él habló sin rodeos. ¿Intentaron borrar todo? Los contratos, los respaldos, incluso los registros de acceso. Pero alguien no contaba con tus paranoias. Ella lo miró, sin saber si sentirse aliviada o aterrada. ¿Qué significa esto? Significa que tienes el único respaldo íntegro. ¿Y ahora? Ahora tienes que elegir, entregarlo oficialmente y enfrentarte a quienes quieren ocultarlo. Fingir que no viste nada. Laura sintió el vértigo de las decisiones que cambian una carrera. Horas después, el CEO convocó una reunión urgente. Tuvimos un ataque cibernético. Algunos documentos sensibles han sido comprometidos. El equipo está trabajando para restaurarlos. Pero no hay de qué preocuparse. Estamos controlando la situación. Ella lo miró desde su esquina. El mismo hombre que la llamó emocional. El mismo que ahora sudaba bajo las luces LED. El mismo que no tenía ni idea de que ella era la única razón por la cual la empresa aún tenía pruebas. Esa noche, Laura se quedó sola en la oficina. Copió su respaldo a un NAS externo, lo guardó en una caja fuerte de nivel 4, con notario digital, y luego escribió un correo. Asunto: contratos firmados, copia certificada. Para CISO, CC, abogados externos. Adjunto: ninguno. Solo un enlace seguro, con doble autenticación. Mensaje: por si la situación se descontrola. Ella no necesitaba hacer ruido. Ella tenía la verdad. Cuando las máscaras empiecen a caer, solo sobrevivirá quien tenga pruebas. Y Laura lo sabía mejor que nadie. Si esta historia te está tocando fibras incómodas, es porque no estás sola. Suscríbete y acompáñanos hasta el final. Esto apenas comienza. Las horas siguientes fueron como caminar sobre cristales. El equipo de ciberseguridad se movía con nervios contenidos, los ojos clavados en sus pantallas, las manos escribiendo comandos como si fueran conjuros. Laura
observaba desde la puerta del data room. Nadie la saludaba, pero todos sabían quién era. El CISO la hizo pasar con un gesto de cabeza. Acaban de confirmar que los logs fueron manipulados con un script remoto, dijo sin levantar la voz. Hay alguien dentro. ¿Alguien? ¿O varios? Eso estamos investigando. Pero quien lo hizo tenía acceso de administrador y sabía exactamente dónde borrar. En ese instante sonó el clásico ping del correo. Laura miró su bandeja de entrada. Asunto. Revisión urgente. Contrato proveedor NI Puerto 22D, CEO con copia A. Patricia, HR, Montenegro, legal, y 2 abogados más. Sintió cómo el cuerpo se le tensaba. ¿Justo ese contrato? ¿Después de todo lo que se había descubierto? Abrió el PDF adjunto. Versión modificada. Sellos alterados. Y, lo más escandaloso, la nueva firma estaba fechada 2 días después de la fecha oficial de cierre. Un intento burdo o una trampa. Laura no respondió el correo. En su lugar, caminó hacia su escritorio y abrió su libreta de notas. Papel, tinta, nombres, fechas, rutas de archivo, anomalías. Lo había anotado todo desde el inicio. Cada acceso, cada cambio, cada nombre. Se detuvo en una página marcada con un clip rojo. Allí estaba. NI 022, versión original firmada. NAS certificado. Fecha 7 de agosto. Backup OK. La evidencia seguía intacta. A la mañana siguiente, Patricia la citó a una reunión confidencial. «Estamos preocupados por tu forma de manejar esta situación», comenzó, con su tono de siempre, entre maternal y venenoso. «Has creado un ambiente de desconfianza. ¿Por proteger los datos? ¿Por actuar sin consultar? No eres parte del comité de riesgo. Pero soy quien detectó el fallo. Sí, y también quien está cruzando límites». Hubo un silencio incómodo. Laura miró el vaso de agua sobre la mesa. Tenía una burbuja atrapada justo en el centro. Como ella. En paralelo, el CISO le compartió una noticia que la dejó helada. El backup del servidor primario fue eliminado hace 12 horas. ¿Cómo? ¿No había restricción? Había. Pero el acceso vino de una cuenta del equipo legal. ¿Alguien de muy arriba? Laura sintió el vértigo de nuevo. Cada paso que daba era observado. Cada archivo que tocaba era replicado. Estaban intentando borrar el pasado. Esa misma tarde, Laura fue a Recursos Humanos. Pidió su contrato, lo revisó delante de la coordinadora y allí lo vio. Una cláusula nueva, insertada en letra minúscula. En caso de compartir documentación interna con terceros sin autorización expresa, se considerará falta grave. No recordaba haber firmado eso. Fue como si una sombra le pasara por encima. Volvió a su escritorio y revisó su copia digital del contrato original. Esa cláusula no estaba, y entonces entendió. También estaban reescribiéndola a ella. Respiró hondo. No había margen para errores. Abrió una hoja nueva en Excel. Título: Anomalías detectadas. Evidencias verificadas. Empezó a listar todo. No para la empresa, para ella. Cada archivo, cada firma, cada modificación. Copió esa hoja a un pendrive encriptado, y luego otro, y otro. Uno lo guardó en su bolso, otro lo dejó en el casillero del baño del piso 5, donde nadie iba. El tercero, en el maletín del técnico que limpiaba las impresoras. Ella no creía en la suerte, creía en la estrategia. Laura ya no estaba actuando como analista, estaba actuando como sobreviviente. El lunes amaneció con el cielo encapotado y una humedad que hacía que las hojas se pegaran a la piel como verdades incómodas. Laura llegó más temprano que nunca. En la entrada, el vigilante apenas levantó la vista, pero al entrar, lo supo. Algo había cambiado. No era el silencio, ni el café frío de la máquina. Era la forma en que los colegas la miraban, como si supieran algo,
como si alguien ya hubiera hablado por ella. En su escritorio, una nota amarilla pegada al monitor. Solo decía: reunión con RRHH, ilegal, 10/00, sala 4F. Y al lado, una copia impresa de un correo suyo, fechado el viernes anterior. Un correo que nunca envió. Lo leyó con cuidado. Asunto: distribución de contratos originales a terceros, confidencial. Redacción precisa. Firma digital con su nombre. Un montaje. Sintió el frío en la nuca. No era un error, era un ataque. Y esta vez venía desde adentro. Respiró hondo. Contó hasta 4. Aún tenía la copia original del correo electrónico en su buzón, y ese mensaje, sencillamente, no existía. Hizo una captura de pantalla con hora y fecha del sistema. La guardó en una carpeta titulada Falsos positivos, defensa legal. Luego subió esa carpeta a su NAS seguro, con doble autenticación, y una copia física. La imprimió y la puso en su bolso. En la sala 4F la esperaban Patricia, HR, Carlos Montenegro, legal, y una abogada joven que no le dirigió la mirada. «Estamos aquí para revisar el incidente de distribución de documentos», empezó Carlos, abriendo una carpeta llena de hojas. «El correo que enviaste es grave». «Ese correo es falso», interrumpió Laura con voz clara. «Tengo pruebas. Tenemos una firma digital. Y yo tengo los logs del servidor. El archivo no salió desde mi cuenta, ni desde mi IP». Silencio. La abogada joven alzó la vista por primera vez. Patricia se acomodó en su silla. «Queremos resolver esto internamente». «¿Qué significa eso exactamente?» «Un acuerdo de salida voluntaria, con carta de recomendación». Y silencio mutuo. Laura sonrió. Por dentro hervía. No por miedo, sino por la burda obviedad de todo. Querían que desapareciera, sin hacer ruido. «No voy a firmar nada hoy». «Laura, tengo copia del contrato original, de las cláusulas manipuladas, del archivo de respaldo, del log de acceso, de los correos alterados y de todos los contratos firmados digitalmente con timestamps oficiales». El silencio se volvió espeso. «Así que, si vamos a hablar de acuerdos, será con mis condiciones». Esa tarde, mientras Patricia y Montenegro conversaban en privado, Laura se reunió con el CIESO en un café fuera de la oficina. Le entregó uno de los pendrives. «Esto es todo, con respaldo legal. ¿Y el resto?» «En lugares seguros, por si algo me pasa». Él no preguntó dónde, solo asintió. «Mañana hablaremos con los abogados externos». «Perfecto». «Laura, has cruzado una línea». «No». La línea la cruzaron ellos cuando intentaron borrarme. Al volver a casa, Laura encendió su portátil personal. Tenía una carpeta oculta que decía Plan C adentro, un video de 5 minutos. Ella, explicando con calma y precisión las pruebas, fechas, documentos y una frase final. «Si estás viendo esto, es porque intentaron silenciarme». No era paranoia, era preparación, porque lo que venía ya no era un juego interno, era una guerra de verdades. Martes. Laura llegó con paso firme, como si no llevara encima varios gigabytes de verdades letales. La luz del ascensor temblaba, y en el piso 17 el silencio era aún más espeso que el del día anterior. Reunión en la sala de crisis. 11 ERC0, solo comité ejecutivo. Ese mensaje apareció en la parte superior de su pantalla en cuanto encendió el equipo. No fue una invitación, fue una orden. Cruzó la oficina como quien entra en territorio enemigo. Las miradas ya no eran de duda, eran de sospecha. Y sin embargo, ella caminaba con el aplomo de quien no tiene nada que ocultar. La sala de crisis estaba blindada por dentro. Paredes grises, cámaras apagadas por protocolo interno y una pantalla de 72 pulgadas donde alguien ya había proyectado el título Vulnerabilidad documental, impacto legal y mediático. Estaban todos. CEO, Patricia,
HR, Montenegro, legal, el CISO y 2 abogados externos, uno con acento madrileño que no dejaba de revisar su reloj. Laura se sentó sin que nadie la invitara, y fue entonces cuando el CEO habló. Hemos detectado una brecha. La prensa podría enterarse en cualquier momento. La brecha existe desde hace meses, respondió Laura sin rodeos. La diferencia es que ahora no pueden taparla. El abogado con acento de Madrid intervino. Señorita, esto no es un juicio. Estamos aquí para encontrar soluciones. Entonces, hablemos con claridad, respondió. 3 contratos han sido manipulados, los respaldos borrados y mi cuenta falsificada. Tengo pruebas verificables, registradas y ya puestas a salvo. Montenegro intentó intervenir, pero el CISO levantó la mano. Confirmo que las pruebas de Laura coinciden con los logs internos y los respaldos del NAS certificado. Todo lo que ella dice está documentado. Una grieta, pequeña pero visible. Por primera vez, alguien de arriba la validaba en voz alta. El CEO se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. ¿Qué quieres, Laura? La pregunta resonó como un disparo en una sala cerrada. Ella lo miró, no con rabia, con algo peor, con decepción. Quiero que limpien mi nombre. Hecho. ¿Que reconozcan la manipulación? Difícil. ¿Y que se refuercen los protocolos de acceso? Que nadie más tenga que pasar por esto. Silencio. ¿Algo más? Laura sacó de su bolso un sobre lacrado. Lo colocó en la mesa, frente a todos. Esto es una copia física de los contratos originales. Si algo me pasa, ya hay 5 personas con acceso a versiones idénticas. Y si alguno piensa que estoy sola, se equivoca. Horas después, Laura se reunió con una consultora externa de cumplimiento normativo. Quería entender hasta dónde llegaban las responsabilidades legales de la empresa, y lo que descubrió era más grave de lo que imaginaba. Hay al menos 4 cláusulas que podrían invalidar los acuerdos firmados. Incluso si ya se ejecutaron, incluso podrían ser anulables, y eso implica millones. Laura se apoyó en el respaldo. La bola de nieve ya rodaba. Esa noche, en casa, encendió una vela. Había sido un día largo, el tipo de día que te parte en 2. Abrió su correo personal, una nueva notificación. Solicitud de reunión confidencial. Dirección General de Ética Corporativa. Ella no los había contactado, pero alguien lo hizo por ella. El círculo comenzaba a cerrarse, pero aún no sabía si a su favor o en su contra. Miércoles 08:17 am. El cielo amaneció plomizo y en el café de la esquina el barista ya no les sonreía como antes. Todo en la ciudad parecía al tanto de que Laura había cruzado una línea invisible y no pensaba retroceder. La reunión con la Dirección General de Ética Corporativa se celebraría en un despacho de cristal al final del pasillo sur. Una sala que, irónicamente, todos llamaban la pecera, porque una vez dentro, nada se podía esconder. Allí la esperaban 2 personas. Una mujer de traje beige, sin maquillaje, con la mirada afilada, y un hombre joven con corbata desalineada, rodeado de carpetas selladas y un portátil que parecía recién salido de fábrica. Gracias por venir, Laura. No me dieron mucha opción. Tienes razón, respondió la mujer, abriendo una carpeta. Pero también tienes algo que nosotros no. Acceso a los contratos antes de que fueran modificados. ¿Me están investigando? A todos. Pero en tu caso, ¿estamos considerando otra cosa? El hombre joven giró la pantalla hacia ella. Ahí estaban sus respaldos, su hoja de Excel, los logs, incluso su video plan C, todo. Laura sintió un escalofrío. ¿Cómo accedieron a eso? Alguien que confía en ti nos los entregó. ¿El CISO? Silencio. No podemos revelar eso. Lo siguiente fue un torbellino. Una revisión de cada documento,
cada timestamp, cada firma. 3 horas en las que su conocimiento técnico fue desmontando una a una las versiones oficiales que la empresa había intentado imponer. Has hecho un trabajo que normalmente requiere de 3 departamentos y 6 meses, dijo el joven sin disimular el respeto. ¿Y ahora qué pasará con todo esto?, preguntó Laura. La mujer de traje beige cerró su carpeta con un clic seco. Eso no depende de ti, pero sí puedes decidir una cosa. ¿Quieres testificar oficialmente? La pregunta la atravesó, porque implicaba exposición. Implicaba ser vista no solo como una analista meticulosa, sino como la denunciante. Necesito pensarlo, dijo. ¿Tienes 48 horas? Salió de la reunión con una niebla en el pecho. Testificar significaba perder el anonimato, pero callar significaba permitir que todo volviera a repetirse. Y ella ya sabía lo que era eso. En el ascensor, su móvil vibró. Un mensaje anónimo. No te conviene seguir. Esto es más grande de lo que imaginas. Miró alrededor. Nadie. Un zumbido recorrió su columna vertebral. ¿Quién más estaba mirando? Decidió no responder, pero sí reenviar el mensaje al CISO con la nota: me vigilan. A los 10 minutos recibió su respuesta. Yo también. Esa noche, Laura no fue a casa. Reservó una habitación en un apartahotel sin registro digital. Apagó el móvil. Llevaba consigo solo un cuaderno, un USB y un viejo reloj heredado de su padre. Afuera llovía. Adentro escribió durante horas lo que había pasado, lo que sabía y los nombres que aún no había dicho, no por venganza, sino por memoria, porque si al día siguiente la llamaban a testificar, tenía que estar lista. Jueves, 06:42 am. El cielo apenas clareaba cuando Laura caminó hacia el portal del edificio donde trabajaba. La ciudad aún dormía, pero en su mente cada paso era una elección irreversible. Esa mañana no llevaba su bolso habitual, solo una carpeta negra con cierre metálico y una llave USB protegida con cinta de papel, donde había escrito con tinta azul: versión final verificada. Había tomado su decisión. Iba a testificar. Al cruzar el torniquete, el guardia le ofreció una sonrisa tensa. Directamente a sala 3A, Laura. Le esperan. ¿Quién es? Legal, ética y el CEO. El estómago se le encogió como un archivo comprimido. Entró a la sala. Esta vez no hubo introducciones, solo miradas fijas, gestos contenidos y un ambiente denso como aire reciclado. La mujer de ética corporativa rompió el hielo. Laura, antes de comenzar, ¿estás segura? Ella asintió. El CEO la observaba desde el fondo. No dijo una palabra, pero sus ojos tenían una mezcla de furia y resignación, como quien sabe que el incendio ya empezó y no hay extintor que lo salve. Quiero dejar constancia oficial de que los contratos NI S022, BR010 y LUX 009 fueron modificados sin autorización. Comenzó Laura, firme. Tengo las versiones firmadas, los logs de acceso, las manipulaciones registradas y los respaldos en el NAS certificado. Colocó el USB sobre la mesa. La luz parpadeó en rojo cuando lo conectaron, y ahí estaban: fechas, firmas, IPs, metadatos, trazabilidad, todo. ¿Puedes confirmar que esto no ha sido alterado?, preguntó el abogado externo. Sí, cada archivo tiene hash verificado SHA-256, con doble autenticación. ¿Y fuiste tú quien mantuvo estas copias? Sí. ¿Desde el primer hallazgo? ¿Sin informar a la dirección? Porque cuando lo hice me llamaron emocional. Una frase, una daga. Silencio en la sala. Hasta el CEO desvió la mirada. Entonces, Patricia entró. Tarde, con una carpeta bajo el brazo y expresión de pánico contenido. Perdón, acabo de recibir esto del equipo de IT. La mujer de ética tomó los papeles.
Su rostro cambió al leerlos. Se ha detectado un acceso forzado al backup del NAES primario, dijo con voz baja. Hace menos de 2 horas. ¿Qué se llevaron? Preguntó Montenegro. Nada, no alcanzaron, pero intentaron borrar registros, y no fue desde fuera. Laura cerró los ojos un segundo. Sabía que tarde o temprano alguien intentaría borrar las últimas huellas. Lo que estás haciendo es valiente, dijo la abogada joven que había guardado silencio hasta ahora. ¿Y peligroso? Lo sé, pero no hacerlo sería peor. ¿Qué esperas a cambio? Que la verdad quede en acta, que se investigue, y que quienes manipularon los documentos respondan. El CEO finalmente habló. ¿Esto nos costará millones? Entonces, deberían haber cuidado mejor lo que firmaban. Boom. Esa tarde, Laura recibió un correo. Asunto. Confirmación de denuncia oficial. Comité ético adjunto. Un documento sellado. Su testimonio ya era parte del expediente formal. Respiró. No con alivio. Con conciencia. La empresa había reconocido, por primera vez, que ella tenía razón. Pero aún faltaba lo peor. La reacción del entorno. Viernes. El día amaneció con una claridad brutal, de esas que no dejan esconder ni una sombra. Laura entró a la oficina con la cabeza alta, pero el aire era distinto, más denso, más frío, como si alguien hubiera enviado un correo global que ella no había leído. El saludo del vigilante fue seco. En recepción, nadie la miró a los ojos, y al llegar a su escritorio, el correo de bienvenida la golpeó como un ladrillo envuelto en terciopelo. A partir del lunes, se realizará una reestructuración en el área de compliance. Tu posición será absorbida por un nuevo modelo de gestión. El remitente. Recursos humanos. Sin copia al CEO. Sin detalles. Solo una firma digital y una ironía corporativa. Gracias por tu valiosa contribución. Te están despidiendo por la puerta trasera, dijo el CISO, que apareció 10 minutos después con cara de pocas horas de sueño. Es su forma de limpiar el desastre sin mancharse. ¿Y tú qué harás? Ya di mi testimonio. No puedo protegerte más dentro. No te pedí protección. Lo sé, pero igual la merecías. Laura volvió a leer el correo. Cada palabra estaba diseñada para parecer neutra, pero detrás se notaba la intención, silenciarla con elegancia, darle salida, sin escándalo, sin indemnización, sin nada. Fue entonces cuando Laura tomó una decisión silenciosa: documentar su despido. Paso a paso. Grabó un video explicando el correo. Guardó pantallazos de la hora en que fue enviado. Hizo una copia del contrato original donde no figuraba ninguna cláusula de reestructuración unilateral y redactó un correo al comité ético. Informo que, tras mi testimonio, la empresa ha iniciado mi desvinculación sin justificación válida. Solicito se revise este hecho como represalia encubierta. El asunto. Posible acto de retaliación, expediente 6.4c. Horas después, recibió una respuesta. Su denuncia ha sido recibida y pasará a revisión inmediata. El proceso de reestructuración queda suspendido hasta nueva evaluación. Primera grieta, pero no sería la última. A media tarde, alguien tocó su escritorio. Era Mariana, del equipo de finanzas. Le dejó un sobre cerrado. No viste esto conmigo, ¿vale? Dentro, una copia impresa de un correo entre el CEO y Patricia. Fecha: 2 días antes de su testimonio. Asunto: opciones de salida para L. Salazar sin ruido legal. Laura sintió un nudo en la garganta. No era paranoia, era estrategia corporativa, planificada, fría y ahora documentada. Esa noche, Laura no durmió. Organizó sus archivos, clasificó los correos y por primera vez pensó en algo que nunca se había permitido: hacerlo público. No por venganza, sino por otras como ella.
analistas invisibles, técnicas brillantes, mujeres que hacían todo bien, pero a las que siempre llamaban demasiado emocionales. Pensó en redactar una carta, pensó en contactar a periodistas, pensó en encender una luz donde tantos preferían oscuridad, pero no aún. Primero, haría una última jugada. Lunes, 07:58, Laura llegó vestida de blanco, no por simbolismo, sino por desafío. Ese color que todos evitan cuando temen mancharse. Ella ya no temía, ya no debía nada a nadie. En su escritorio todo parecía igual, pero no lo era. Al conectar su portátil, encontró un acceso revocado. Permiso denegado para carpeta compliance interno. Luego otro, y otro. El sistema ya no la reconocía. La estaban desconectando en tiempo real. Ni una llamada, ni una reunión. Solo un apagón digital administrado desde un panel oculto. A las 10:12, el comité ético la citó. No en su oficina. En una sala del piso legal, sin nombre, sin ventanas. Allí estaban el CISO, la mujer de ética corporativa, 2 abogados nuevos y, para sorpresa de todos, un representante del consejo directivo. El ambiente no era de despedida, era de declaración formal. Señorita Salazar, hemos revisado su testimonio y las pruebas. ¿Y? El comité ha determinado que hubo acciones de represalia en su contra. El silencio cayó como plomo. Se procederá a una revisión del equipo directivo involucrado, incluyendo al CEO. Nadie está excluido. Laura no sonrió, pero respiró más hondo. El representante del consejo la miró fijamente. Usted ha demostrado un compromiso que va más allá de sus funciones. No hice más que proteger lo que nadie quería ver. Lo hizo. Y por eso, esta mesa le ofrece una alternativa. ¿Desea permanecer en la empresa liderando una nueva unidad de gobernanza documental? Silencio. Laura parpadeó. ¿Después de todo lo que me hicieron? Precisamente por eso, porque ahora sabemos que usted ve lo que otros no. Ella pidió tiempo para responder, no por dudas, sino por dignidad. Salió de la sala y caminó hacia la terraza del edificio. El viento golpeaba fuerte, la ciudad vibraba abajo, y en su teléfono decenas de mensajes sin leer. Gente que antes no la miraba, ahora quería charlar 5 minutos. A las 13:47 publicó un mensaje en su red profesional. A veces te llaman emocional por ver lo que otros fingen no notar. A veces te ignoran hasta que tus pruebas los salvan. Hoy me ofrecieron una silla en la misma mesa que intentaron negarme, pero primero me vi obligada a demostrar que existo. Adjuntó una imagen, el sobre sellado con los contratos firmados, ese que aún guardaba en su bolso. Por la tarde, el CISO la llamó. Gracias por no soltar. Tampoco tú lo hiciste. ¿Y? ¿Vas a aceptar el cargo? Voy a aceptar que ya no me callo. Eso es más que un cargo. Y colgó. En su escritorio, Laura encontró una nota anónima, escrita a mano, sin firma. Solo decía: menos mal que alguien usa la cabeza. Viernes, una semana después. El silencio de la oficina ya no era de sospecha, sino de vergüenza. Una de esas vergüenzas que nadie menciona en voz alta, pero todos cargan como una segunda camisa bajo la ropa formal. Laura cruzaba los pasillos sin mirar a nadie. No por soberbia, sino por cansancio. Había aceptado el nuevo cargo, no por ambición, sino por territorio. Porque si no lo ocupaba ella, lo haría alguien que fingiría no haber visto nada. Y Laura ya había visto demasiado. Su nueva oficina tenía vista al río y un cartel en la puerta que decía «Unidad de Integridad Documental». Parecía una ironía, pero no lo era. El primer día en el cargo, Laura eliminó más accesos de los que habilitó, cambió protocolos, redefinió las jerarquías de autorización e impuso un requisito para todo contrato nuevo:
2 firmas, 2 respaldos, 2 ojos vigilando. No todos lo celebraron. De hecho, más de uno empezó a hablar de ella como la fanática del control, pero esta vez nadie se atrevía a decirle emocional. El CEO, por su parte, ya no estaba. El comité había iniciado una reestructuración de liderazgo. Palabras elegantes para describir un despido sin gloria. Patricia fue reubicada en otra división. Montenegro optó por nuevos desafíos. Y los abogados externos no renovaron contrato. Un reset sutil, silencioso, exactamente como operan las empresas cuando quieren fingir que nada pasó, aunque haya pasado todo. Una mañana, Laura recibió un sobre, sin remitente, solo su nombre en letra cursiva. Dentro, un cheque por una cantidad absurda y una nota. Gracias por salvarnos. No lo diremos en público, pero lo sabemos. Lo rompió en 2 y lo tiró al reciclaje, porque no se trataba de dinero, sino de respeto. Y ese no se compra. Esa tarde, Laura recibió un correo de Mariana, la chica de finanzas. Estoy preparando un informe sobre riesgos de firma en la nube. ¿Podrías ayudarme a entender cómo lo hiciste tú? Y luego otro de Tomás, IT. ¿Te interesa dar un pequeño taller sobre integridad de archivos para el nuevo equipo? Y entonces lo entendió. No era el cargo, era el espacio. El espacio ganado, a fuerza de verdad. Un viernes cualquiera, mientras revisaba contratos en su nuevo escritorio, la impresora empezó a parpadear. Papel atascado, un clásico. Se levantó, suspirando, y mientras arreglaba el tóner, escuchó a 2 analistas jóvenes hablar cerca de la máquina de café. ¿Sabes lo que dijo el CEO anterior sobre ella? ¿Qué? Que era demasiado emocional para manejar cifras. Pues menos mal que era emocional. Si no, estaríamos todos en la calle. Laura sonrió. No dijo nada. Volvió a su lugar y escribió la última línea del contrato que tenía en pantalla. Luego hizo lo que siempre hacía. Guardó una copia segura, en el NAS certificado, por si acaso, porque el mundo sigue siendo mundo y hay verdades que deben tener doble respaldo. Fin.